Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En este caso vamos a presentar este mandala de 8 puntas, mide 31 centímetros de diámetro. Lo hemos realizado en los tonos de los azules y los violetas. Espero que puedan hacerlo. Si les gusta el video, no olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita, déjenme un comentario, todo me ayuda a seguir creciendo. Me pueden ubicar también por el Facebook en Cloquetén Creaciones, allí me pueden dejar las fotos de sus trabajos y cualquier duda que puedan llegar a tener. Espero que les guste y bueno, sin más, los voy a dejar aquí con este video tutorial. Vamos a trabajar con 4 varillas. Estas miden 31 centímetros. Yo les marqué el centro 15 centímetros y medio. Vamos a trabajar primero con 2 de ellas, luego vamos a repetir con las otras. En este caso tengo la lana blanca atada. Voy a llevar el nudo a la marca que hice y voy a comenzar a dar vueltas sobre las varillas. De forma bien firme y apretada. Esto es muy importante porque es la base para armar el bastidor, así que tiene que quedar firme para luego poder trabajar cómodamente. Una vez que hacemos varias vueltas, vamos a abrir las varillas. De esta forma, vamos a sujetar firmemente y vamos a seguir pasando la lana por esta abertura que se ha generado. Vamos a ir del centro hacia una de las orillas. Luego vamos a rotar el mandala y vamos a ir del centro nuevamente hacia la siguiente orilla. Vamos a tratar de hacer la misma cantidad de líneas de un lado que de otro, más o menos, para poder ir manteniendo la simetría. Vamos a enlazar en una de las varillas y aquí vamos a comenzar a lazar en cada una de ellas, siempre dirigiéndonos a la que tenemos a la derecha. De esta forma, aquí llegamos a donde iniciamos, así que tenemos nuestra primera vuelta. 4 vueltas en total vamos a hacer, así que ahí me están quedando 3. Aquí tengo la segunda vuelta. Muy bien, 3 vueltas y me estaría quedando la última. 4 vueltas. ¿Sí? Ahora simplemente voy a cortar la lana, doy vuelta al mandala, hago un nudo, esto para que me quede del lado de atrás, corto el excedente y de esta forma tengo mi primer bastidor de 4 puntas. Voy a repetir exactamente lo mismo con estas 2 varillas que había dejado apartadas. Muy bien, ya tengo los 2 bastidores de 4 puntas. Ahora los voy a montar de esta forma para lograr el bastidor final de 8 puntas. Voy a seguir con la lana blanca, en este caso la tengo atada a una de las varillas, donde voy a comenzar a tejer. Vamos a sujetar bien firme con nuestra mano izquierda para que los bastidores tengan el menor movimiento posible. Y vamos a comenzar a hacer lazadas de varilla en varilla, siempre yendo a la varilla que tenemos a la derecha, de esta forma. Vamos a pasar por cada una de ellas, tratando de evitar el movimiento de los bastidores. Igual siempre vamos corrigiendo. Muy bien, pasamos aquí y aquí llegamos al punto de inicio, ¿sí? Donde comenzamos. Así que acá podemos contar nuestra primera vuelta. Vamos a hacer 4 vueltas con este mismo color, así que vamos a completar las 3 que nos faltan. Y luego vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Vamos a cortar la lana, hacemos un nudo en la parte de atrás de la varilla y cortamos el excedente para que no estorbe en el siguiente tejido. Muy bien, ya tengo el bastidor de 8 puntas realizado. Hemos tejido hasta ahora en círculo. Hicimos 4 vueltas con el color blanco. Ahora vamos a seguir con el celeste claro, 4 vueltas más. De la misma forma, yendo de varilla en varilla para formar el círculo. Vamos a continuar con este color turquesa. 4 vueltas más de la misma forma. Vamos a seguir con este que es un poco más oscuro. 4 vueltas más. Estamos trabajando con la gama de los azules.
Ahora con este que es un poco más oscuro todavía, 4 vueltas más. Con este 4 vueltas también. Y con el negro vamos a hacer solo una vuelta, ya que la lana es un poco más gruesa, así que tiene más cobertura. Y es para darle solamente un delineado. Siempre trabajamos en círculo, yendo de varilla en varilla. De esta forma nos ha quedado. Ahora vamos a seguir con la siguiente figura. Tengo la lana blanca atada a la varilla. Vamos a usar estos mismos colores en el mismo orden. Vamos a hacer primero una vuelta en círculo, como hicimos con la primera figura. Esto es para generar un poco de altura a la figura que vamos a realizar. Muy bien, aquí llegamos. Aquí tenemos la primera vuelta y ahora vamos a tejer otra más, pero vamos a agregar una línea aquí. Así que vamos a calcular la lana que vamos a utilizar. Voy a tomar como medida este segmento, así que voy a contar 8 vueltas, que sería para realizar una vuelta completa. Y vamos a agregar 8 más para contemplar esta figura que vamos a hacer entretejida con la figura circular que acabamos de realizar. En este caso vamos a trabajar con la aguja de crochet. Esta es número 3, pero es indistinto, es la que les quede cómodo. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana y la vamos a ingresar arriba del color blanco de la primera línea circular que hicimos, ¿sí? Vamos a tomar la lana por atrás, traemos hacia adelante, centramos, presionamos un poco nada más y enlazamos en la varilla que continúa, ¿sí? Vamos a repetir nuevamente, pasamos la aguja por debajo, ingresamos aquí sobre la primera vuelta circular, que es del mismo color que estamos colocando, color blanco. Hacemos la lazada allí, enlazamos en la varilla que continúa y vamos a repetir este mismo patrón hasta completar toda la vuelta. Muy bien, vuelta terminada con el blanco. Vamos a seguir con este celeste, vamos a seguir con los mismos colores y en el mismo orden. Voy a atar en una de las varillas, vamos a cortar el excedente y vamos a hacer algo muy similar. Primero vamos a dar una vuelta en círculo, como hicimos con el color blanco. Esto lo vamos a repetir con cada uno de los colores que agreguemos para formar esta figura. Siempre yendo hacia la derecha. De esta forma. Muy bien, aquí llegamos. Vamos a separar lana, ¿sí? Así que vamos a repetir lo mismo. Voy a tomar como medida este espacio. Así que ya ahí estaría contando unas 8 vueltas para completar la vuelta completa al círculo. Y le voy a agregar unas 8 más para el diseño que vamos a hacer entretejido. Este patrón que vamos a hacer con este color es el mismo que vamos a repetir con los anteriores. Hay una mínima diferencia nada más, que en este vamos a agregar 2 lazadas en cada segmento, no una como recién. Vamos a seguir con la aguja de crochet. Vamos a ingresar en este caso sobre el mismo color que estamos colocando. O sea, vamos a ingresar la aguja sobre el color celeste claro. Y vamos a hacer una lazada del lado izquierdo de la línea que generamos color blanca y luego otra lazada del lado derecho de esta misma línea, ingresando la aguja sobre el mismo color que estamos colocando en este momento. En este caso es el celeste claro. Cuando estemos trabajando con el turquesa, la aguja la vamos a ingresar sobre la primer línea turquesa de este centro circular, ¿sí? Y siempre haciendo 2 lazadas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho de la figura que estamos generando. Muy bien, aquí vamos a enlazar en la varilla y de esta forma vamos a completar esta vuelta.
Bien, vamos a repetir el mismo patrón que acabamos de mostrar con las dos lazadas en la derecha y en la izquierda. Vamos a repetir con este color turquesa, ahora con este otro azul. Vamos a usar los mismos colores para que se puedan corresponder. Ahora con el azul oscuro. Por último con este. Y un delineado con el color negro. ¿Sí? Aquí se puede apreciar mucho mejor. Ven que fuimos ingresando la aguja sobre el mismo color que estábamos colocando en ese momento. ¿Sí? Haciendo las dos lazadas. ¿Ven? Hasta llegar al negro que enlazamos aquí. Hicimos una lazada al lado izquierdo y otra al lado derecho. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar la figura. Vamos a continuar con el color blanco. Yo ya la tengo atada a una de las varillas. Y en el otro extremo he colocado la aguja lanera. Vamos a hacer esto. Vamos a ingresar la aguja sobre el color negro del lado derecho de la varilla. La vamos a llevar hacia atrás. De esta forma. Ahora la vamos a pasar hacia adelante al mismo nivel, pero por el lado izquierdo, ¿sí? Sobre la línea negra, pero del lado izquierdo de la varilla. Enlazamos nuevamente en la varilla. De esta forma. Vamos a hacer dos lazadas aquí. Y ahora vamos a cruzar a la varilla que tenemos justo enfrente. Aquí vamos a hacer una lazada para arrancar. Y volvemos a repetir. Pasamos la aguja hacia atrás, pasándola sobre la línea negra y del lado derecho de la varilla, y la volvemos hacia adelante por el lado izquierdo de la varilla al mismo nivel, sobre esta línea negra. Hacemos dos lazadas sobre la varilla y volvemos nuevamente hacia la que tenemos enfrente. Aquí ya completamos una vuelta. Vamos a volver a repetir. Ingresamos por el mismo lugar sobre la línea negra del lado derecho de la varilla. Volvemos hacia adelante pasándola del lado izquierdo de la varilla, también sobre la línea negra. Hacemos dos lazadas sobre la varilla y vamos a ir hacia el frente. Allí hacemos una lazada para anclar. Volvemos a repetir esta figura, pasando la lana hacia atrás, nuevamente hacia adelante, bordeando la varilla. Aquí hacemos dos lazadas. Ahí ya hicimos dos vueltas. Ahora vamos a pasar a esta varilla de aquí para trabajar con estas dos. Volvemos a repetir exactamente lo mismo, siempre sobre la línea negra. Pasamos hacia atrás por el lado derecho de la varilla, luego hacia adelante por el lado izquierdo. Hacemos dos lazadas sobre la varilla y ahí cruzamos hacia el frente pasando la lana por atrás del tejido. Una lazada de anclaje y repetimos. Pasamos la lana hacia atrás, luego hacia arriba. ¿Sí? Hacemos dos lazadas en esta varilla. Muy bien, aquí hicimos una vuelta. Y de esta forma, una vez que terminemos con las dos vueltas en esta varilla, volvemos a pasar a la que continúa. Y de esta forma completamos toda la vuelta hasta haber pasado por cada una de las varillas. Muy bien. Vamos a repetir exactamente la misma figura con este color violeta muy claro. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ingresando la aguja por el mismo lugar, ¿sí? Sobre el color negro. Ven aquí, a continuación de la blanca. Ahora a esta altura, al medio más o menos de esta franja, que sería después del color turquesa más o menos, acá a continuación, es que vamos a ingresar la lana. Así que la ingresamos hacia atrás, usando como referencia el color turquesa, y luego la vamos a sacar hacia arriba por el lado izquierdo de la varilla, pero al mismo nivel. Lo único que cambia en este caso es el nivel. Ahora vamos a continuar con este otro color, ingresando la aguja, como dijimos, sobre el color turquesa. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo con este. Recién ingresamos debajo del turquesa,
Y ahora con este color solamente lo vamos a ingresar sobre la última línea negra que tenemos del círculo, que es la línea final del círculo, haciendo el mismo patrón, ingresando la aguja hacia atrás por el lado derecho de la varilla y trayéndola hacia arriba nuevamente por el lado izquierdo de la varilla, solo que como guía utilizamos la última línea negra del círculo. Aquí se puede apreciar mucho mejor. Los primeros colores ingresamos la aguja al nivel de la línea negra que tenemos más arriba. El tercer color lo ingresamos sobre el color turquesa más o menos. Y el último color lo ingresamos sobre la última línea negra de este círculo. Vamos a continuar con este color violeta. Ya lo tengo atado a la varilla y tengo en el otro extremo la aguja lanera. Vamos a ingresar la aguja a continuación de este color, ingresándola sobre la última línea negra del círculo. Vamos a hacer una lazada allí. Ya no vamos a ir hacia el frente, ¿sí? Vamos a ir al costado. Vamos a hacer otra lazada de este lado a continuación del último color que agregamos. La lazada la vamos a hacer tomando solo la última línea de color negro del círculo. Aquí enlazamos en la varilla haciendo una sola lazada y repetimos esto en cada segmento. Hacemos una lazada primero de forma paralela al último color que colocamos. Luego hacemos una lazada de este otro lado. Bien, enlazamos en la varilla. Y de esta forma vamos a completar toda la vuelta, siempre ingresando la aguja sobre la última línea de color negro del círculo. Bien, hicimos solo una vuelta con este color, hicimos una lazada de este lado, luego de este otro costado y enlazamos en la varilla. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos con este color, ingresando la aguja por el mismo lado. Lo vamos a hacer con este violeta grisáceo. Vamos a repetir con este violeta. Y ahora con el color negro. Siempre ingresando la aguja en el mismo color, solo tomando la última línea de color negro del círculo. Aquí se puede apreciar. Vamos a continuar con la siguiente figura. Vamos a trabajar con los mismos colores del centro, así que voy a empezar con el color blanco. Voy a atar en una de las varillas. Voy a cortar el excedente. Vamos a tejer 3 vueltas en círculo. ¿Sí? Figura básica y sencilla. Simplemente vamos a la varilla que tenemos al lado. Ahí completamos una vuelta. ¿Sí? Aquí tenemos 2 vueltas. Y bueno, vamos a completar nuestra tercera vuelta. Luego cortamos la lana y hacemos un nudo para cambiar el color. Muy bien. El inicio de esta figura es súper sencilla. Simplemente hicimos en círculos. Con este celeste claro vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a repetir con el turquesa. En este caso 2 vueltas nada más. Ahora continuaba este, 2 vueltas también. Bien, el azul intenso, 2 vueltas. Con este más oscuro, 2 vueltas de la misma forma, siempre en círculo. Y ahora vamos a tomar el color blanco. Vamos a trabajar en los espacios, no en las varillas. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un pequeño nudo aquí en uno de los espacios para comenzar la figura. Hacemos simplemente un nudo sobre otro. Yo voy a apretar un poquito para que se junten todas las lanas de la franja. Voy a cortar el excedente. Antes tironeo un poco el nudo para asegurarme que no se vaya a resbalar.
Este es el segmento que vamos a usar y son 8. Así que si lo duplicamos tenemos 2 segmentos, lo duplicamos tenemos 4, lo duplicamos tenemos 8. Esto sería para hacer una vuelta. Siempre vamos a dejar un poquito más para poder trabajar cómodamente. En este extremo vamos a enhebrar la aguja lanera para poder trabajar cómodamente. Muy bien, y vamos a trabajar pasando la lana por atrás del tejido. Así que lo primero que hacemos es pasar la aguja por este espacio para llevarla por atrás. Muy bien, pegamos un pequeño tironcito y el nudo queda escondido. Vamos a contar 1, 2, 3 segmentos y aquí es donde vamos a enlazar. Pasamos la lana por atrás del tejido como dijimos, pero lo vamos a pasar la aguja hacia adelante antes de realizar la lazada para que el nudo nos quede del lado derecho. ¿Sí? Vamos a hacer la lazada sobre toda esta franja. Vamos a utilizar toda esta franja como guía. Hacemos la lazada allí, la centramos, presionamos un poco. Volvemos a pasar hacia atrás para poder cruzar de varillas sin interferir en las otras figuras. Y vamos a volver a contar 1, 2, 3 segmentos. Aquí es donde vamos a hacer la siguiente lazada. Pasamos la aguja primero hacia arriba antes de enlazar. Muy bien. Aquí realizamos la lazada de esta forma. Centramos el nudo, presionamos un poco. Pasamos la aguja nuevamente hacia atrás para poder cruzar hacia el otro segmento. Y vamos a volver a contar 1, 2, 3 segmentos y aquí es donde vamos a hacer la siguiente lazada. Pasamos hacia adelante antes de hacer el nudo. Muy bien, aquí realizamos nuestra lazada. Y de esta forma vamos a realizar este mismo diseño hasta completar toda la vuelta. Muy bien, aquí vamos a realizar una segunda vuelta con este color celeste muy clarito. Vamos a seguir el mismo patrón. Como estamos trabajando en dirección hacia la derecha, vamos a atar la lana a la derecha del nudo blanco que colocamos. Bien. Cortamos el excedente. Vamos a separar un poco de lana, vamos a hacer el mismo diseño, así que aquí tenemos un segmento, 2, 4, 8 segmentos que completarían una vuelta y dejamos un poco más para trabajar cómodamente. Enhebramos la aguja y este mismo diseño es el que vamos a repetir con los demás colores. Vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar la aguja hacia atrás del tejido para poder cruzar hacia el siguiente segmento. Vamos a seguir de forma paralela la línea blanca. Vamos a enlazar en este espacio de aquí. Primero pasamos la lana hacia adelante para poder hacer la lazada. Y vamos a hacer una lazada de este lado, como venimos haciendo. Muy bien. Ahora cruzamos la lana hacia el otro costado. Vamos a hacer una segunda lazada de esta forma. Muy bien, presionamos un poco. Ven que ya nos queda el hilo de este lado. Ahora vamos a repetir, pasamos la lana hacia atrás. Vamos a ir al espacio que continúa. Antes volvemos a pasar
la lana hacia adelante. Vamos a hacer una lazada de este lado, primero del lado derecho de la línea blanca, siguiendo el mismo sentido con el que tejemos. Luego cruzamos sobre el tejido que estamos realizando y hacemos una lazada aquí, de este lado, del lado izquierdo. Presionamos un poco y ahí ya quedó posicionada para poder dirigirnos al siguiente espacio. Recuerden siempre, pasamos la lana hacia atrás, luego la volvemos hacia adelante en este espacio de aquí antes de realizar la lazada. Hacemos esta primera lazada aquí del lado derecho de la línea blanca. Cruzamos sobre este tejido que estamos generando para hacer una lazada también del lado izquierdo. De esta forma cambiamos el sentido para poder cruzar al siguiente espacio. De esta forma vamos a completar esta vuelta y vamos a utilizar este mismo patrón para los colores que continúan. Aquí les quiero mostrar cómo cerrar el punto una vez que llegamos y finalizamos la vuelta. Simplemente por el lado de atrás del mandala vamos a pasar la aguja tomando solo este color, el que estamos colocando. De esta forma, acá hacemos un par de vueltitas sobre la aguja, hacemos un rulo y ahí hacemos un poco de presión para que el nudo quede bien firme, que quede prolijo, y ahí recién cortamos pegado al nudo. Siempre acomodamos los hilos de la parte de atrás para que no quede ninguno enganchado y de esta forma nos va quedando esta figura. Hemos enlazado el lado derecho, siempre yendo al tercer espacio, cruzamos para hacer la segunda lazada del lado izquierdo. Muy bien, vamos a repetir, vamos a utilizar los mismos colores, así que vamos a seguir con el turquesa, vamos a hacer exactamente lo mismo que la última vuelta que mostramos. Vamos a repetir con este, que es el que continúa. Vamos a hacer con este azul intenso de la misma forma, ahora con el azul oscuro, una vuelta más. Y vamos a agregar una vuelta con este color para darle un poco de detalle, color violeta. De esta forma queda la figura, aquí se nota bien, enlazamos aquí, luego cruzamos para enlazar de este lado. Vamos a ir al tercer espacio haciendo dos lazadas, una al lado derecho y otra del lado izquierdo, y de esta forma hemos completado cada una de las vueltas con cada uno de los colores. Yo tengo la lana blanca atada a una de las varillas. Vamos a seguir con la siguiente figura. Vamos a ir a la varilla que tenemos enfrente. Aquí vamos a hacer dos lazadas. Luego volvemos al punto de inicio. Hacemos dos lazadas. Ahí tenemos nuestra primera vuelta. Vamos a hacer 3 en total. Así que vamos a ir nuevamente hacia el frente. Dos lazadas. Volvemos. Dos lazadas. Ahí está la segunda vuelta. Y aquí estaríamos completando la tercera vuelta. Muy bien. Hicimos 3 vueltas con la varilla que tenemos enfrente y ahora vamos a cruzar a la diagonal para trabajar de esta forma. Al pasar por atrás se ve la lana, así que lo que hacemos es con nuestra mano izquierda sostenemos justo en el centro del mandala por el lado de atrás y ahí recién redireccionamos a la varilla que continúa. Aquí vamos a hacer dos lazadas, vamos a ir a la que está justo enfrente de ella, ¿sí? Hacemos dos lazadas allí, volvemos, aquí es donde iniciamos, hacemos dos lazadas y ya completamos una vuelta, repetimos, aquí tenemos dos vueltas y nos falta una, muy bien, aquí tenemos la tercera vuelta.
Ven que atrás el cruce queda escondido. Vamos a ir nuevamente a la que está en diagonal, aquí para trabajar con esta varilla. Vamos a redireccionar la lana. Allí vamos a hacer 3 vueltas sobre esa varilla y luego vamos a pasar a la última que nos estaría faltando para que todas las varillas tengan la misma cantidad de vueltas de esta figura. Muy bien, ya pasé por todas las varillas. Vamos a utilizar estos colores ahora, así que voy a continuar con este lila muy claro. Vamos a hacer 2 vueltas de la misma forma que hicimos con el blanco. Luego pasamos a la diagonal, trabajamos con esta varilla y así hasta completar y haber pasado por cada una de ellas. Ahora vamos a seguir con este color, 2 vueltas también. Vamos a usar este otro, repetimos haciendo 2 vueltas. Esta figura también es sencilla, es de las primeras figuras que se aprenden. Ahora con este color lila vamos a hacer 2 vueltas también. Con el color violeta más oscuro, 2 vueltas. Muy bien, ya hemos terminado con todas estas puntas. Ahora vamos a seguir con la lana blanca. Yo la tengo atada a una de las varillas. Vamos a hacer primero una vuelta en círculo, yendo de varilla en varilla, de esta forma. Aquí llegamos al punto de inicio, así que ya tenemos la vuelta completa. Ahora vamos a hacer otra vuelta en círculo, pero vamos a agregar una variación, así que vamos a retirar un poco de lana del ovillo. Voy a utilizar este segmento de medida. Vamos a hacer 8 vueltas aquí, que es para completar una vuelta, pero vamos a agregar 8 más, que es lo que nos estaría llevando la variación que vamos a agregar. Vamos a cortar la lana, ¿sí? En este extremo vamos a enhebrar la aguja lanera. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 lazadas, una de este lado y otra aquí. Vamos a pasar la aguja por este espacio. ¿Ven? Y la traemos por aquí abajo. Vamos a llevar la línea de forma paralela al color violeta. Y esta parte la vamos a centrar, ¿sí? Acá el violeta y acá la centramos. Sostenemos el nudo para mantener la tensión de la lana. Y hacemos una lazada de la misma forma, pero por el lado derecho. ¿Sí? Y el nudo lo vamos a llevar bien pegado al que hicimos recién, ¿sí? Vamos a llevar todos los nudos centrados. Ahí va. Vamos a enlazar en la varilla que continúa. Y volvemos a repetir. Son 2 lazadas. Una de este lado, del lado izquierdo. El nudo lo vamos a centrar. ¿Sí? Lo sujetamos y hacemos otra lazada aquí del lado derecho, pasando la aguja de esta forma. Siempre hacemos un poco de presión. Ahí está, enlazamos en la varilla. Y de esta forma vamos a continuar hasta completar toda la vuelta. Incluso vamos a repetir este mismo patrón con los demás colores que vamos a utilizar. Ya tengo completa la vuelta con el color blanco. Vamos a seguir con el celeste claro, vamos a usar los mismos colores. Primero vamos a hacer una vuelta en círculo, luego separamos lana y la segunda vuelta la realizamos con esta variación tejiendo sobre las figuras que realizamos anteriormente. El mismo patrón vamos a hacerlo con el turquesa, ven que usamos los mismos colores. Luego vamos a usar este azul. Vamos a repetir con este azul intenso, siempre haciendo el mismo dibujo. Ahora con el azul más oscuro.
Vamos a agregar un detalle, que es el mismo que agregamos en la otra figura, el mismo color. Y para completar con el negro para darle un poco más de contraste. Siempre hicimos el mismo patrón. Aquí hemos visto figuras básicas de entrecruzado de lanas y de figuras, y hemos podido aprovechar también los espacios que han quedado entre las varillas para poder realizar figuras distintas. Este es el inicio de otras figuras que se pueden realizar, así que espero que lo disfruten haciendo. Cualquier consulta no duden en escribirme, lo pueden hacer aquí o en Facebook, me buscan como Cloquetén Creaciones. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por haberme acompañado y bueno, los espero en el próximo video.